Amados hermanos, les invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 8 y a leer con toda reverencia, con toda disposición de corazón, los versículos 28 y 29 del capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8 de Romanos, versículos 28 y 29, vamos a leerlo juntos a una sola voz. ¿Listos? Dice la palabra de Dios. 1, 2 y 3. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Hoy deseo compartir con todos ustedes este precioso y alentador pasaje de las Sagradas Escrituras. Después de haber visto toda una serie acerca del tema de la iglesia, hoy quiero compartir con ustedes este alentador y precioso pasaje. Digo precioso y alentador porque meditando en él durante esta semana, fui consolado y animado. Porque en él encontré, mis hermanos, preciosas verdades que confrontaron mi alma y que estoy seguro confrontarán también la suya y serán de mucho consuelo para todos ustedes. Amén. Leamos nuevamente el pasaje para familiarizarnos con lo que vamos a estudiar. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Al leer este pasaje con detenimiento, podemos ver al menos tres verdades maravillosas, de las cuales quiero hablarles a todos ustedes en este día. La primera verdad que podemos ver en este pasaje que acabamos de leer es que en él hay una bendición afirmada. El Padre Celestial, a través de su palabra, nos afirma una bendición afirmada. También podemos ver al leer este pasaje una bendición excluyente. Es decir, que no es una bendición para todo el mundo. Y en tercer lugar, podemos ver al leer ese pasaje un propósito supremo. De manera pues que vamos a meditar en esos tres puntos, en esas tres verdades que nos enseña el pasaje. Veamos pues la primera verdad que nos enseña este pasaje. Una bendición afirmada. Esta verdad la podemos ver en el verso 28, cuando dice: y sabemos. Esa palabra, y sabemos. Pablo está afirmando algo que él sabe y que los romanos a los cuales él escribe la carta saben y que nosotros también lo sabemos. Esta expresión es una afirmación con la cual el autor sagrado nos está comunicando y confirmando una preciosa bendición. Al decir y sabemos,
El autor sagrado nos está confirmando y comunicando una preciosa bendición. ¿Cuál es esa preciosa bendición que nos está comunicando y confirmando el autor sagrado? La respuesta la encontramos o la hallamos en el mismo versículo. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan o les sirven para bien. Al leer y entender esta bendición como debe ser entendida, uno llega a la conclusión que no puede haber mayor consuelo, fortaleza y descanso para enfrentar nuestro diario vivir en este mundo que esta afirmación de la bendita palabra. Si hay algo que nos puede consolar y fortalecer para enfrentar los embates diarios de la vida, es esta afirmación de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan o les sirven para bien. Las enfermedades, los accidentes, los conflictos, las discusiones, las tentaciones, las desilusiones, la falta de dinero, la muerte de un ser querido, el pecado de un hijo, etcétera. Cualquier cosa obra para nuestro bien, para los que amamos a Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿No es verdad que eso nos consuela y nos fortalece para enfrentar los embates de la vida? Saber que cualquier cosa, aunque sea mala y aunque sea pecaminosa, tiene un propósito en las manos de Dios. Qué glorioso consuelo, qué glorioso consuelo. La palabra dice ahí que todas las cosas, y nosotros siempre procuramos agradecer a Dios las cosas buenas, ¿sí o no? Por lo general no agradecemos las cosas desagradables y malas que pasan en nuestra vida. Cuando pasan cosas malas y desagradables, antes por el contrario como que tratamos es de renegar, de llenarnos de resentimiento, de amargura, de pobrecito yo, es que estoy salado, es que me cayó la maldición, que hay un espíritu de no sé qué por ahí como dicen. Entonces, hermanos, este pasaje es supremamente consolador, es supremamente fortalecedor, es supremamente animador para nuestra alma. Esto nos consuela y nos fortalece, porque a pesar de vivir en un mundo caído y pecaminoso, no estamos en manos de un destino ciego, hermanos. ¿Sí o no? No estamos en manos de un destino ciego, y sin control, sino que estamos en manos de un Dios que tiene todo bajo su control soberano y que es capaz de hacer que aún lo malo y pecaminoso sirva para el bien de sus hijos. Bendito sea el Señor. Yo quiero usted que piense hoy en esta verdad, porque es que yo conozco que la mayoría de cristianos se saben este versículo de memoria como loros, pero en la práctica no lo viven, no lo aplican a su vida. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les sirven para bien, sí, pero eso es de labios para afuera, hermanos. Pero cuando usted de pronto tiene que enfrentar una situación difícil en su vida, que no le salieron bien las cosas, que lo despreciaron, que todo le está saliendo mal, ¿cuál es su actitud? Muchos optan por suicidarse, ¿eh? Muchos optan por tirar toda la caneca de la basura y dejar todo así. No, mis hermanos, por eso la bendita palabra de Dios tiene
perlas tan preciosas como este versículo, como este pasaje, que nos llenan de esperanza, de consuelo y de fortaleza. Porque es que, hermano, podemos entender que nada, absolutamente nada de lo que pase en nuestra vida tiene despropósito para nosotros. Antes, por el contrario, tiene un propósito santo y supremo. Eso es maravilloso. Por eso quiero decirles, hermanos, que si esto es así, lo que afirma este pasaje, y lo es porque es la palabra de Dios, esta afirmación de la palabra de Dios, entonces no solamente dé gracias a Dios por las cosas buenas y agradables que le pasan, sino que agradezca a Dios por las cosas malas y desagradables que pasen en su vida. Que se le dañó el carro, bendito sea Dios, gracias Señor. Que se quedó sin empleo, gracias a Dios. Que se fracturó un pie, ¿qué tiene que decir? Gracias a Dios. Que me sacaron la chispa, gracias Señor. Pero gracias, porque eso hace que sirva para bien, porque reconoce que tiene que cambiar en ese aspecto de que se le saltó la chispa. Bien. Que me quedé sin empleados, gracias Señor. Que no me aceptaron la tesis, gracias Señor. ¿Sí o no? Que me robaron la plata, que me robaron el celular, gracias Señor. Que fueron injustos conmigo en la iglesia y en el trabajo, gracias Señor. ¿No creen ustedes que es mejor vivir la vida así que renegando y llenándonos de ira, de resentimiento y amargura porque las cosas no nos salieron bien o como nosotros pensábamos y queríamos que salieran? La palabra de Dios indudablemente es perfecta, hermanos, si la entendemos tal como debemos entenderla. Por eso es que Pablo en Primera de Tesalonicenses, vaya ya conmigo sin perder este pasaje de Romanos 8, capítulo 5, verso 18, nos dice lo siguiente, el mismo autor de la carta a los romanos, porque es que la palabra no se contradice. Primera de Tesalonicenses 5, 18 dice, dad gracias, vayan allá todos. Es que esto es bueno, hermanos, que usted mire con sus propios ojos la palabra de Dios y se confronte usted mismo con la palabra de Dios y cambie su manera de pensar, su actitud de corazón. Amén. Noten lo que dice el verso 18. Dad gracias, ¿en qué? En todo. Y la palabra todo indica ¿qué? Todo. Sea lo bueno o lo malo, lo agradable o lo desagradable. Dad gracias en todo. ¿Y por qué razón? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Fue agradable lo que le pasó a Cristo? ¿Fue bueno lo que le pasó a Cristo cuando estuvo en el mundo? No, ¿pero qué? Pero ¿cuál fue el resultado? La salvación de nuestras almas. ¿Y qué dijo Cristo? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Amén. Yo sé que estar enfermo, padecer de un cáncer, quedar sin empleo, no tener plata, fracturarse un pie, ser rechazado, que le pongan trabas, que lo desprecien a uno, eso no es nada fácil. Yo sé que eso no es fácil, pero ¿qué? Si tenemos la mente de Cristo y el pensamiento de la palabra de Dios, usted va a poder sobrepasar esas cosas porque sabe que a la postre todo eso le servirá para el bien de su alma. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Ahora vaya conmigo a Job, capítulo 1. Job, capítulo 1.
versículos 8 en adelante dice, no, pero antes de leer ese vamos a mirar una cuestión. Vamos a leer los versículos 20 al 22 del 1 de Job. Dice así: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró, obvio, al Señor, ¿no? Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios, ¿qué cosa? Despropósito alguno. Bendito sea Dios por haber dejado este registro de las Sagradas Escrituras. Cuando Job escuchó que sus hijos habían muerto, que todos sus camellos, sus asnas, sus cultivos habían sido arrasados por el enemigo, y aparte de eso sus hijos habían perecido cuando estaban en una celebración, la casa se les cayó encima. ¿Cuál sería nuestra reacción al tener una prueba de esas, hermanos? Pues mire que eso es lo que está pasando aquí con Job. Cuando leemos el verso 20 dice: entonces Job, cuando le trajeron la noticia de que sus hijos habían muerto, de que las asnas, los camellos, sus cultivos, que eran grandes porque era rico, habían desaparecido porque los enemigos los habían arrasado y se habían llevado sus camellos, y aparte de eso sus hijos habían muerto y sus criados también. Entonces Job se levantó cuando le trajeron la noticia y rasgó su manto y rasuró su cabeza en señal de duelo y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Adoró, no maldijo, no dijo: ¿por qué me pasa a mí esto, Señor? Es que tú no me quieres, pobrecito yo. No, hermanos, él se postró y adoró al Señor. ¿Sabe cuándo realmente nuestra oración tiene sentido y es agradable a Dios? Cuando aceptamos de todo corazón y agradecemos a Dios, sea bueno o sea malo lo que pase en nuestra vida, y le decimos: Señor, aunque no lo entiendo, aunque es duro para mí, gracias, Padre, porque un propósito tienes con eso. Y no cualquier propósito, sino un supremo propósito. Y dijo después de que dice que se postró y adoró. Adorar también implica proclamar. Dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Job estaba consciente ahora de que uno nace sin nada y muere sin nada, que todo le pertenece ¿a quién? A Dios. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Y luego añade: Jehová dio y Jehová quitó, porque Él es el dueño y Señor del universo, el soberano de todas las cosas. Por tanto, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Sea el nombre de Jehová bendito. Tener una mente así y un corazón así nos prepara para enfrentar cualquier situación. Luego termina diciendo el texto sagrado: en todo esto que le aconteció a Job, que fue tan duro, tan cruel en su vida, no pecó. No pecó porque no renegó contra Dios, ni se llenó de amargura, ni de tristeza, ni de desconsuelo, ni de desesperanza.
Y por eso es que el texto sagrado dice, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Mis amados hermanos, en Dios no hay despropósito. Dios tiene un propósito con todas las cosas. Yo eso lo sé, pastor, porque muchas veces me lo han enseñado. Qué bueno que lo sepa, pero qué bueno que lo practique en su diario vivir, hermano. Y no está de más que vuelva y se lo recuerde, ¿no le parece? En Dios no hay despropósito. Dios tiene un plan diseñado y controla todas las cosas de una manera que usted y yo no podemos entender, pero que a la postre redunda para el bien de nuestras vidas y para su propia gloria y su honra y su alabanza. Y eso nos debe llenar de consuelo, de fortaleza y esperanza. ¿Qué pasó con Job después? Después de haber perdido sus hijos, toda su riqueza, su ganado, le quedó fue la mujer nada más que se quejaba. y lo incitó a maldecir o a renegar contra Dios. Y aparte de eso, Dios permite que Satanás lo hiera con una sarna, con una enfermedad maligna. Dice que desde la cabeza hasta los pies. Y aún así Job no renegó de Dios. Noten lo que le dice la esposa. Versículo 8. Tomaba Job, del capítulo 2, Job 2:8. Tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Imagínese, con una mujer así, ¿para qué más? Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Bendito sea el Señor. Imagínense que después de perder todas sus riquezas y sus hijos, le cae una enfermedad para acabarla de completar. Sin embargo, Job dice que él está dispuesto y sabe que uno recibe de Dios tanto lo bueno como lo malo, porque Dios tiene un propósito en todas las cosas. Y usted mira el final de Job, ¿cuál fue? Que Dios lo levantó a una mejor vida y recibió el doble de lo que tenía. Y además recibió hijos e hijas. Dios lo bendijo, lo pasó por la prueba, pero lo llevó a bien. Y Job pudo entender el propósito supremo de Dios en todo lo que pasó. Ahora les invito a ir a Génesis capítulo 50. Y a leer los versículos 15 al 21. Génesis 50, 15 al 21 dice: y viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, si diereis a José, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios?
Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para tener en vida a mucho pueblo. Ustedes conocen la historia que José fue vendido como esclavo por sus mismos hermanos de una manera cruel. Lo que hicieron los hermanos de José fue algo horrible, pecaminoso, desagradable a cualquier sociedad y a los ojos de Dios también. Y lo que sufrió José por haber sido vendido por sus propios hermanos fue también terrible y desagradable para el propio José. Sin embargo, Dios, en todo ese plan que gestaron sus hermanos, los hermanos de José contra José, Dios tenía un plan y un propósito final. ¿Cuál era ese plan y ese propósito final? Llevar a José a Egipto para que fuese príncipe de Egipto, para que en el futuro, en la hambruna que hubiera, la cual iba a afectar a su misma familia, su familia tuviese dónde ir y recibir auxilio y ayuda de su propio hermano al cual habían vendido como esclavo. Por eso es que José les dice: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien, para ver lo que ustedes están viendo hoy y tener en vida a mucho pueblo. Muchas veces lo malo que nos pasa en el presente tiene un propósito bueno y maravilloso para el futuro, porque Dios tiene un plan diseñado y ese plan se lleva a cabo pase lo que pase, porque Dios es soberano por sobre todas las cosas. Y muchas veces uno no entiende ni comprende los planes ni los propósitos de Dios. Por eso Cristo, antes de morir, sus discípulos estaban tristes. Señor, que esto no te acontezca, de ir a la cruz. Y Cristo les dice: lo que yo hago ahorita, ustedes no lo entienden. Ellos no podían entender que por qué razón Cristo tenía que ir a morir como un vil criminal en manos del ejército romano. Pero Cristo les dice: lo que yo hago ahorita, ustedes no lo entienden, mas luego lo entenderán. Y después entendieron para qué había muerto Cristo en la cruz del Calvario. Así es que nosotros no podemos ver, pero Dios sí puede ver las cosas. Así es que confiemos en Él y descansemos en su voluntad soberana y suprema, para que nuestro corazón y nuestra mente tenga paz y no se estrese ni nos angustiemos. Por nada estéis afanosos, sino sean ¿qué? Conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica, en el Espíritu, y la paz de Dios. Señor, yo sé que estoy pasando por una situación difícil, ruego a ti que me ayudes, pero si no quieres, yo sé que todo servirá para mi bien. Bendito sea tu nombre. Amén. Bien, hermanos. La segunda verdad que nos enseña esta escritura de Romanos 8:29 es que esta bendición es una bendición excluyente. Esto quiere decir que esta promesa es solo para los hijos de Dios. No es para todas las personas. No es para los impíos. El texto nos dice claramente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les sirven para bien. Es solo para los que aman a Dios esta promesa de Romanos 8:28. Esos que conforme al propósito de Dios han sido llamados. ¿Quién es un hijo de Dios? El que es llamado por Dios, el que es redimido en la sangre de Cristo, el que es injertado a la iglesia como miembro, el que es miembro de la familia de Dios. Que dice Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículos 9 al 13. Juan 1, 9 al 13. Dice: aquella luz verdadera. ¿Quién es esa luz verdadera? Cristo.
esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. O sea que Él es el mismo Dios. Cristo, que vino al mundo, también formó parte en la obra creadora. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo hace referencia a los inconversos, a los que no son de su familia, a los que no son los llamados. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Él vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Los israelitas. Pero ellos no le recibieron, lo despreciaron, antes lo crucificaron. Mas a todos los que le recibieron. ¿Qué es recibir al Señor? ¿Hacer una adoración simplemente? No, dice a los que creen en su nombre. Por eso aclara, a todos los que le recibieron, es decir, a los que creen en su nombre. O sea que recibir a Cristo es creer en el nombre de Cristo como el único medio de salvación para nuestras almas. A los que creen en su nombre les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, es decir, de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, el Hijo de Dios, según este texto, a mí me fascina este texto porque explica claramente quién es un hijo de Dios. Es aquel que recibe a Cristo, es decir, aquel que cree en su nombre como el único medio dado por Dios para la salvación. Es aquel que es engendrado en la familia de Dios, no porque Él quiso realmente, sino porque el Padre lo engendró por su santa, misericordiosa y soberana voluntad. Amén. Entonces, un hijo de Dios solamente es el que puede amar a Dios. Por eso es que Romanos 8:28 no es para cualquier tipo de personas, es solamente para los hijos de Dios, es decir, para los que han creído, han confiado en Cristo como su único y suficiente Salvador. Solo los hijos de Dios pueden amar a Dios porque han sido objetos del amor y el perdón de Dios en su Hijo Jesucristo. Los hijos de Dios han sido perdonados de sus pecados por la fe en el perfecto sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y solo ellos, y nada más que ellos, todas las cosas que les pasen en su vida, les ayudan para el bien de sus almas. Esta bendición excluyente, mis hermanos, no nos debe llenar de orgullo ni de altivez. Por el contrario, nos debe llenar de un profundo agradecimiento al saber usted y yo que estamos en un mundo que parece que estuviese patas arriba, y que todo estuviese sin control y que el enemigo estuviese dominando y controlando todas las cosas. Nosotros los hijos de Dios sabemos que aunque vemos ese panorama tan desolador y tan triste en el mundo actual, nosotros tenemos la confianza y la seguridad de que Dios tiene todo bajo su control y tiene un propósito y está desarrollando un plan que a la postre redundará para la gloria de Él y para el beneficio de sus hijos. Amén. Esta bendición excluyente, hermanos, nos lleva a un propósito supremo, lo cual es la tercera verdad que nos enseña el pasaje que estamos analizando en esta mañana de Romanos 8:28 al 29. ¿Cuál es ese propósito supremo que nos enseña este pasaje? ¿Qué dice el verso 29? Vamos a leerlo todo. Y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. ¿Tiene un propósito Dios con los que le aman? Claro, porque
a los que antes que conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Yo no les voy a hablar de la predestinación hoy, no. Yo les voy a hablar del propósito supremo que Dios tiene con aquellos que le amamos por su gracia y misericordia. El propósito supremo es llegar a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, llegando a ser Él nuestro hermano primogénito, dice ahí, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios, pero esa imagen se dañó y se distorsionó en nosotros por el pecado. Qué glorioso saber, mis hermanos, que a pesar de que nuestro pecado dañó y distorsionó la imagen de Dios en nosotros, Él tiene un propósito supremo, el propósito de restaurar la imagen y la semejanza de Dios en nosotros conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y no conforme al primer Adán, sino conforme al segundo Adán. O sea que el propósito de Dios es restaurar nuestra imagen con todo lo que nos pasa en nuestro diario vivir a los que amamos a Dios. Por eso es que cuando nos pase algo malo, demos gracias a Dios, porque eso malo que está pasando a la postre terminará desarrollando nuestro carácter a la imagen ¿de quién? De Cristo, el Señor. Imagínense a dónde apunta Dios con el propósito que tiene en nosotros. No es cualquier propósito, es el propósito supremo, el propósito de llegar a la estatura y a la plenitud de Cristo. Nosotros debemos aprender a pensar y a mirar las cosas mucho más allá de este plano material y saber que estamos en manos de un Dios que desarrolla un plan perfecto y que nada se escapa a su control, que lo va desarrollando de una manera tal que nuestra mente finita no lo puede comprender, pero que por la palabra de Dios podemos atestiguarlo, que será para su gloria y su honra. Bendito sea Dios por los siglos de los siglos. Romanos 5, versículo 18 y 19. Romanos 5, 18 al 19. Dice así: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos ¿qué? Justos. Y esa palabra justos no implica solamente que hemos sido perdonados, sino que también hemos sido transformados, que es lo que está llevando Dios a cabo en cada uno de nosotros mientras estemos aquí en la tierra. Porque muchas veces nosotros simplemente creemos en la justificación como algo que ya pasó, pero nos olvidamos que todavía vivimos en un cuerpo y que nuestro carácter y nuestra mente tiene que ser moldeado y transformado, y de la manera que Dios lo hace es a través de todas las vicisitudes, los conflictos, los problemas, las enfermedades, todas esas cosas, la enseñanza de la palabra de Dios, todo un conjunto de cosas maravillosas operan para el beneficio nuestro, que a veces no lo entendemos. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Bendito sea el Señor. Qué bendición tan gloriosa, hermanos, saber y estar convencidos que todas las cosas difíciles,
angustiosas, duras y aún pecaminosas, son permitidas y usadas por nuestro gran Dios y Padre Celestial para llegar a ser formados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Yo estoy repitiendo esto, hermano, porque quiero que le quede aquí, porque es una gloriosa verdad y un glorioso principio que nos va a ayudar a vivir en este mundo de una manera tal que los otros que no conocen a Dios no lo podrán hacer. Solamente los que conocemos la verdad inescrutable de Dios, que nos es revelada por su Espíritu a los que creemos en Él. Entonces, hermanos, que suframos, que pase lo que pase, si nuestro galardón es llegar a ser como Cristo Jesús. ¿No les parece? Que suframos, que venga lo que venga, porque a la postre seremos igual a Cristo. Bendito el Señor. Qué maravilloso saber, hermanos, que todas las cosas que acontecen a los hijos de Dios, por insignificantes, por insignificantes y por duras que sean, no son en vano. A veces nosotros nos lamentamos, eso fue en vano, ¿de qué me sirvió? ¿Sí o no? ¿No tenemos esa actitud? ¿De qué me sirvió eso? ¿Para qué? ¿Para qué me sirvió haber servido tanto tiempo en la iglesia? Mire, cómo estoy. No, hermanos, todo lo que pasa en nuestra vida, bueno, malo o insignificante, tiene un propósito. No es en vano, no es en vano. No es en vano, porque tiene un propósito supremo. Y ese propósito supremo no es llegar a tener dinero, no es llegar a tener cosas materiales, riquezas, sino llegar a ser como el Señor Jesucristo, moldeados en nuestro carácter pecaminoso. Para terminar, hermanos, ¿es usted de los muy fácilmente que se resienten porque las cosas no le salen como usted pensaba? Es una reflexión que quiero apuntarla a su corazón en esta mañana. ¿Es usted de los que muy fácilmente se resiente, se amarga y se entristece porque las cosas no le salen como usted esperaba? Mucho cuidado, porque está murmurando contra Dios y no estás teniendo en cuenta esta valiosísima promesa de Romanos 8:28. ¿No es verdad que muy fácilmente nos resentimos y nos amargamos porque las cosas no nos salen? Hoy va a salir usted con una mente renovada y entendiendo que si usted realmente es un hijo de Dios y ha puesto su confianza en Cristo, eso que le ha pasado y que le está pasando es para su bien. Amén. Que los años que nos restan de existencia, hermanos, los consumamos sirviendo al Señor, aunque nos toque sufrir, porque sabemos que estamos siendo moldeados a la imagen del Santo Hijo de Dios. Oremos, señores y señoras que me escuchan en esta mañana, jóvenes, para que el Señor nos dé la gracia para asimilar y vivir esta gloriosa verdad que nos es revelada en Romanos 8:28 y no renegar, sino agradecer todas las cosas difíciles, angustiosas que pasemos, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, oremos para poder asimilar y vivir esta verdad cada día. Y por último, si quieres ser partícipe de esta gloriosa bendición, necesariamente tienes que venir a Cristo. Tienes que reconocer que solo en Él hay perdón, que solo en Él hay salvación. Tienes que venir a los pies de Cristo arrepentido profundamente de sus pecados, reconociendo que solo su sangre en la cruz puede lavarle de sus iniquidades, porque solo así hay salvación y solo así todas las cosas nos podrán ayudar para bien. Que Dios les dé su gracia de poner en práctica esta verdad
tan maravillosa, que la palabra de Dios, que es tan sencilla y que muchos la sabemos, pero que en la práctica no la aplicamos. Dios les bendiga y les dé su gracia. Coloquémonos en pie, hermanos. Oremos. Oh Rey del universo, santo y soberano Señor, tú gobiernas por sobre todas las cosas y tienes un plan eterno, supremo, inquebrantable, que se llevará a cabo aunque las fuerzas del enemigo se opongan. Porque sabemos que aún los planes del maligno y el mismo maligno a la postre trabajan para ti. Dios mío y Señor mío, ayúdanos a entender esta verdad para descansar en ella y vivir día a día en ella. Cargas y tristezas y desconsuelos se irán de nuestra vida, porque alineamos nuestro pensamiento con el tuyo, y así viviremos felices, porque nada pasa con despropósito. Oh inescrutable y santo Señor, cuán insondables son tus caminos e inescrutables tus veredas, Señor. Nosotros no podemos comprender, pero posteriormente entenderemos todas aquellas cosas duras y difíciles que pasan. Un día entenderemos por qué permitiste que los niños allá en la costa que murieron quemados, un día entenderemos por qué pasó eso. Un día entenderemos por qué padecimos de un cáncer. Un día entenderemos todo. Y de hecho ya lo podemos entender, porque en medio de todas esas cosas hay un propósito supremo, y es llegar a ser como tu Hijo Jesús en el carácter, nuestra imagen reformada a la imagen tuya, Señor. Bendito por los siglos eres tú, Señor. Que al salir de este lugar tú llenes de paz, consuelo y esperanza al aplicar este principio de tu palabra en nuestra vida. Danos la gracia, Señor, para hacerlo y no desprendernos de este principio, porque sólo así viviremos tranquilos y felices en medio de las dificultades y las adversidades, y también de las dichas y las felicidades, porque tú también nos las das con un propósito. Bendito seas tú, bendito seas tú. Gracias, Cristo, porque tú, Señor, moriste en la cruz para consumar todas las cosas y permitir que viniésemos a ser participantes de esta verdad en un mundo caído y sin esperanza. En el nombre de Él oramos y te bendecimos. En Cristo Jesús. Amén. Oramos también, Señor, por Karen París, por guía y protección, porque hoy sale para un año de prácticas en su carrera universitaria en Medellín. Guárdala, Señor, bendícela donde quiera vaya, que haya gracia ante tus ojos y ante los ojos de los hombres, y que tu palabra que ha sido sembrada en su corazón guíe sus pensamientos y sus acciones. En el nombre de Cristo te lo imploramos.